Continuamos en nuestra serie que hemos titulado Proyéctate. Hebreos capítulo 12, versículo 1 en la Reina Valera dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Una cosa es aquello que nos mantiene quietos y otra las que hacen contra la proyección de tu vida, tu familia y tu iglesia. Quiero hablarte de 3 fuerzas que se oponen a tu proyección. Si lo ilustráramos con un cohete, podríamos pensar en estas 3. La fuerza de gravedad, aquellos defectos que el cohete pueda presentar y todo aquello que pueda desviar la trayección del cohete. Si lo usamos en este momento en lo que estamos viendo de las fuerzas que se oponen a tu proyección, Romanos capítulo 12 versículo 2 dice: No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La primera fuerza, si lo ilustramos con la fuerza de gravedad, podría ser el mundo. No nos podemos amoldear al mundo, como dice la palabra. Es interesante, el mundo está al revés y aún así la gente corre hacia él. Solo cuando entiendes que tu destino es a otro nivel, dejas de seguir la corriente de este mundo. Y déjame decirte algo más, nadar contra corriente no es fácil, pero tampoco es imposible. Primera de Juan capítulo 2 versículo 17 dice: El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Un momento de placer en el mundo puede acabar con tu proyección, pero cuando entiendes que tu proyección que está en Dios, realmente te puedes dar cuenta de que es valioso hacer y seguir la voluntad de Dios. La segunda fuerza o el segundo elemento, podremos estar hablando de los deseos de la carne, así como los defectos del cohete que puedan arruinar posiblemente la proyección. Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice: Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Pero qué son esos deseos naturales? Son todas aquellas necesidades de la carne o físicos. Por ejemplo, la necesidad de comer, de beber, aun si hablamos de la satisfacción sexual. No son malos en sí. Quiero que escuches esto. El problema es que Satanás usa los deseos naturales, que son lícitos, para producir deseos o pasiones carnales que ya son ilícitas, lo que terminan en esclavitud. De allí que el mismo apóstol describe los deseos carnales en el versículo 19 al 21. El versículo 19 habla de todos esos pecados de tipo sexual, pero no son solamente la parte sexual. Si te das cuenta, también el versículo 20 al 21 habla de celos, de odios, de cosas que muy posiblemente están en tu mente. Quiero que entiendas esto. Posiblemente no has caído en esos pecados, pero te invito a que examines cuáles son tus pensamientos. Santiago explica cómo se desarrollan estos deseos carnales. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15 dice así: Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez ha sido consumado, da a luz la muerte. ¿Qué es lo que hay en tu mente? Posiblemente por fuera te ves muy bien, físicamente estás bien, pero ¿cuáles son los pensamientos que hay en tu mente? La tercera fuerza que se opone a tu proyección, así como en el cohete, todo lo que te desvíe de la proyección, déjame decirte, el tercero es Satanás. Por eso Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Satanás es quien mueve el mundo y aprovecha de tus deseos carnales para desviarte de tu proyección. Pero así como el apóstol dice en la palabra, no deis lugar al diablo, yo quiero preguntarte en esta hora, ¿qué puertas le estás abriendo a Satanás y a sus demonios? Parece inofensivo. Muchas de las puertas que le abrimos a Satanás o a sus demonios a principio parecen muy inofensivas, pero terminan en esclavitud y en perdición. Satanás no siempre te llevará a cometer los pecados más escandalosos. Él sabe que con tenerte distraído con uno desviará tu proyección. Debemos conocer las fuerzas que se oponen a nuestra proyección, pero aún más las fuerzas o los elementos que necesitamos para proyectarnos. Por eso, quiero recordarte que lo primero en tu vida tiene que ser tu fe.
Aunque en la Biblia encontramos muchos apuntes sobre fe, permítame recordarte algunos rápidamente muy puntuales. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Lucas capítulo 17, versículo 6 dice: si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Escucha bien. No es que si tienes fe, vas y desarraigas un árbol y lo llevas hasta el mar. El poder de la fe está también en tus palabras, en lo que tú estás hablando, en lo que tú estás declarando. Marcos capítulo 9, versículo 23, me encantó. Esta nueva versión internacional dice así: ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. ¿Cómo que si puedo? El contexto de este pasaje es un padre pidiéndole a Jesús si puedes sanar a su hijo. Y el Señor le pregunta: ¿cómo que si puedo? Necesitamos llegar a desarrollar esa fe tan grande en Él, que Él puede hacerlo todo. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensará a quienes lo buscan. Tu fe es aquello que te impulsa. Así como en algún momento el Apolo 11 llegó a la Luna gracias a un Saturno V, que era el cohete que lo impulsó lo más alto. Si entiendes este principio, tu fe tiene que empezar a crecer. Cuando el Saturno V despegó de aquella plataforma, los científicos y las personas decían que toneladas de agua tenían que caer sobre él, porque a su inicio, cuando se encendían aquellos motores, 5 motores que tenía, el calor era impresionante y toneladas de agua fueron arrojadas sobre el cohete para que no explotara. Podríamos ilustrar este tercer elemento, esta agua, con la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 11 dice así: en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Un pasaje muy conocido, Josué capítulo 1, versículo 8, en la versión Reina Valera: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Puedes tener fe, pero necesitas tener la palabra, que es el fundamento de tu fe. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Por último, permíteme recordarte Romanos capítulo 1, versículo 16. A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Tú y yo necesitamos entender que el poder que hay en la palabra es impresionante. Si algo realmente afirma tu fe y te da la dirección correcta, es la palabra de Dios. Pero como tercer elemento, en una buena proyección, un cohete como el Saturno V, que cumplió su propósito, fue el combustible. Ves que minuto a minuto, segundo a segundo, era lo que lo proyectaba aún mucho más allá. Fe, palabra, pero el combustible, sin duda alguna, en la vida del creyente, del cristiano, es el Espíritu Santo. Algo continuo en esa misión, el Espíritu Santo. Algo continuo en tu vida, el Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. El que hace la obra es el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8 también nos dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Debes tener presente que sin el Espíritu no eres igual de efectivo. Hechos capítulo 2, versículo 17 y 18. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. No hay edad que no pueda proyectarse.
No hay tiempo en tu vida en el cual tú no te puedas proyectar. Posiblemente algunas personas sientan que son demasiado adultas para proyectarse, pero aún, dice la Biblia sobre los ancianos, cuando viene el Espíritu Santo, hay una parte especial también para ellos. Romanos capítulo 8, versículo 11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu, de su Espíritu que vive en ustedes. Debemos ser llenos y estar anhelando continuamente la llenura para que avancemos en una proyección. Es verdad, no podemos ignorar las fuerzas que se oponen a nuestra proyección, pero necesitamos crecer en nuestra fe, quitar los argumentos que nos impiden leer la palabra y llenarnos más y más de la presencia del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Si te gustó este mensaje, te invitamos a que lo compartas y que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Pasión por Su Presencia Colombia, y en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.